Bueno, pues buenas tardes a todos. De nuevo, los que os estáis incorporando ahora en estos minutos, nosotros estábamos aquí un poco arrancando antes de la apertura oficial de la Open Class que tenemos esta tarde, del curso Google for Education de la Escuela de Profesores de UNIR. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Estáis acostumbrados a tener a vuestros profes que están aquí también al pie del cañón, dándoos clase en directo o incluso a mí misma moderando eventos, pero hoy es un poco diferente. Hoy la sesión de clase es en abierto y tenemos al mejor invitado yo creo que podríamos tener en las circunstancias en las que estamos y sobre todo como eje central del curso de formación permanente de la escuela, que es Gonzalo Romero, que lo tenéis ahí ya en pantalla preparado con su camiseta de Google for Education. Más claro ya no puede estar de lo que vamos a hablar, que es lo que llevamos hablando los últimos casi 4 meses que llevamos ya juntos en este curso de formación permanente del profesorado. Nosotros hemos titulado la Open Class de hoy, esta entrevista con Gonzalo Romero, las 3 Cs de Google para educación: crear, colaborar y compartir. Y antes de pasar ya a hacerle las preguntas, a que vosotros realmente también le preguntéis un poco a Gonzalo lo que os parezca conveniente, me gustaría haceros una presentación muy breve y luego ya le paso la palabra al invitado de hoy. Gonzalo Romero, como todos sabéis, es muy conocido porque actualmente, ya desde hace un tiempo, es el head de Google España, Google Educación en España, pero Gonzalo tiene una larga trayectoria en el mundo educativo. No está ahí por casualidad. Gonzalo conoce el mundo educativo desde muchos otros ámbitos, desde muchas otras vertientes. Y reitero el agradecimiento que ya le hice antes de empezar la sesión en directo por estar aquí, porque son tiempos muy complicados en los que él y todo su equipo en Google está absolutamente en primera línea apoyando a todos los centros educativos a nivel mundial, no solo universidades, sino muchas instituciones públicas y privadas y centros educativos de todos los niveles, y creo que su apoyo está siendo fundamental en esta época en la que ya parece que nadie va a cuestionar o a seguir cuestionando la formación en línea, aunque y la educación digital, ¿no? O la educación en la era digital, como diría el doctor Teurón, que es el director de la Escuela del Profesorado de UNIR y que hoy también nos acompaña, lo tenéis ahí en pantalla. Así que agradecerle a Gonzalo esa pasión que dice que tiene los equipos que transforman, y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de equipos que estamos intentando transformar algo, en este caso en el mundo educativo. Por eso están también con nosotros los profesores del curso. Los tenéis ahí en pantalla: Raúl Diego, María Brea, Francisco Orosia y Antonio Márquez. Son el equipo que nos acompaña en este cuatrimestre del curso de Google para educación. Ahí tenéis a Raúl, que ya os dice que podéis dejarle las preguntas a Gonzalo. Hemos habilitado un formulario para que podáis ir dejándole las preguntas que queráis hacerle a Gonzalo Romero después. Y ahora ya, sin más, te agradezco de nuevo personalmente que estés aquí, Gonzalo, y todo tuyo. Adelante cuando quieras. Muchas gracias. Tienes el micrófono muteado, Gonzalo. Sí, correcto. Ahora perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias a vosotros porque la verdad que es un lujo poder compartir este ratito con este increíble curso, ¿no? que llevamos años yo creo que trabajando y que desde la visión del director, ¿no? y de todas las personas que conformáis el equipo creo que es absolutamente transformador, ¿no? Quiero agradecer la inmensa labor que hacéis y la inmensa labor que también los futuros profesores, ¿no? y todos los que estáis en constante desarrollo profesional, también hacéis y invertís dando sentido a un mundo que es muy cambiante, ¿no? También quiero agradecer a la institución, concretamente a UNIR, porque la visión que tenéis hace que tengamos un trabajo y una colaboración súper estrecha. Quizá no se ve tanto como nos gustaría, pero os puedo asegurar que la visión de UNIR como institución educativa, yo siempre suelo compararlo mucho a nosotros, ¿no? La visión es muy compartida, esa innovación constante, ese dar sentido
a los proyectos, ¿no? Con una componente digital absolutamente, pues de alguna manera también incluso habilitadora, ¿no? Creemos que es algo, yo particularmente me atrevo a decir que es una visión muy compartida entre ambas instituciones, ¿no? Entre Google y UNIR. Dicho eso, estoy aquí para vosotros. Concretamente no he preparado nada específico. ¿Perdón? ¿Alguien preguntaba algo? ¿No? Ok. Nada, os comentaba que Betancourt, ven. estoy aquí para vosotros y para vosotras. No sé cómo queréis que lo orientemos, no he preparado una agenda concreta, pero muy contento pues de si queréis hacer algo concreto o que revisemos algo concreto o contaros, por ejemplo, cómo estamos apoyando en este momento tan excepcional o qué recursos estamos poniendo a disposición de los centros educativos, de las profesoras, de los directores, etcétera. Muy contento de hacerlo. Y luego, por supuesto, también pues el poder pues recibir vuestras preguntas y humildemente intentar contestarlas, ¿no? Tengo que decir también y compartir que llevo trabajando en educación 15 años, pero no soy educador, así que preguntas de pedagogía, yo creo que hay personas en la sala infinitamente más preparadas que yo. Sí que es cierto que, bueno, en estos 15 años en educación he tenido la inmensa fortuna, desde la absoluta humildad, de estar cerca de líderes educativos como Javier, ¿no? Como el director de la escuela, entre otros, y dar sentido a la tecnología desde mi absoluta visión humilde, ¿no? Sí que es cierto que todo esto pues, me ha ido llevando de una forma muy natural a desarrollarme profesionalmente. Cuando uno sueña o cuando uno cree que puede aportar algo a los demás, no tiene más que hacer camino. Yo siempre digo que es algo que es absolutamente personal, ¿no? Y que esa skill hay que desarrollarla constantemente. Y bueno, en esos 15 años pues he formado a muchos profesores en adopción de tecnología de diferentes índoles, profesores de universidad, de colegio, de diferentes instituciones educativas. He llegado a trabajar en un colegio 4 años también. Informalmente sí que es cierto que he leído mucho research, que he estado pues investigando por mi cuenta y que siempre he intentado dar un sentido a la tecnología desde la parte de la adopción, ¿no? Jamás pretendemos sustituir y sabéis, nadie mejor que vosotros, la cantidad de marcos que hay concretos, ¿no? Pues para dar sentido a todo esto y frameworks, que en Google también nos gusta hablar mucho de frameworks. Como en educación entiendo que de forma rigurosa se hace, ¿no? Y los líderes que estáis muchos en esta sala, pues así hacéis. Y jamás olvidaré el marco de Doctor Puentedura, que escuché por primera vez a Javier y que hablaba del famoso SAMR, ¿no? Entre otros muchos que Javier, pues sabéis que tiene en su baraja, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Y bueno, pues nunca he dejado de aprender. Me defino como una persona que nunca ha dejado de aprender. En esos 4 años en el colegio, pues tuve la oportunidad de dar sentido a muchas cosas, de entender los retos y las necesidades, estando cerca de equipos de personas, ¿no? Esas 3 Cs que mencionaba ahí y que tanto sentido dan, yo le añadiría una cuarta, que es la de cultura. Creo que ahora mismo estamos inmersos en un cambio cultural tremendo y tiene que ser el driver precisamente en educación que va a dar sentido por encima de todo a alto nivel al resto de Cs que sabemos que son absolutamente vitales más que nunca en estos momentos, ¿no? Hoy casualmente además he escuchado sobre vosotros, sobre la institución, sobre UNIR y la verdad que el feedback es súper positivo y no tengo nada que decir del equipo de super cracks de profes que tenéis ahí y que bueno, tengo la suerte de conocer a muchos personalmente y ni siquiera recordaba que estaba ahí en este trimestre con los aprendices, así que también una alegría en lo personal el conoceros, ¿no? Sin más, yo creo que estoy a vuestra absoluta disposición. María Jesús, cualquier compañero del equipo docente. Si te parece, muchísimas gracias, Gonzalo. Si te parece, nosotros, como ya reza en el título, ¿no? Esas 3 Cs en Google para educación, crea, colabora y comparte, hemos organizado un poco la sesión en torno a esos 3 ejes, ¿no? Y luego a continuación pues el resto de los alumnos te podrán hacer preguntas, las están dejando previamente en un formulario Google obviamente, y después te las iremos pasando, pero antes de empezar con esa tanda de preguntas a mí me gustaría empezar un poco por ese primer eje, ¿no? El eje de crear, luego pasamos a colaborar y compartir, pero me gustaría empezar por ese eje. Y me gustaría que algunos de los docentes, no sé si María, por ejemplo, te animas tú a lanzarle a Gonzalo las preguntas sobre el eje de crear. Venga, pues perfecto, me voy animando.
Pues nada, me parece además muy interesante la otra C que has incluido, Gonzalo, esa de cultura, porque es verdad que es esa visión la que nos va a llevar a enmarcar el resto de estas Cs que hemos destacado. La de comunicación estaba también en todas y la hemos diluido entre ellas. Y luego, como bien apuntabas, tenemos una última C que vamos a meter de por medio y es esa de la actualidad que nos trae, que es la C del COVID y cómo ha condicionado todo este uso que estamos haciendo, cómo además puede ser una oportunidad para que realmente cambiemos esa cultura de la que hablabas y esa necesidad de incorporar y de actualizar esa cultura digital, esas competencias digitales imprescindibles que necesitamos en tiempos de COVID y fuera de ellos para estar en los tiempos que vivimos y para darles esas posibilidades de futuro que vamos a ir viendo. Así que una cosa en la que insistimos mucho en este curso y desde esta visión de la educación es que el alumno tiene que tener un rol activo en su aprendizaje y desde ese punto de vista también es importante que sean capaces de no solo tomar contenidos o consumirlos, sino desarrollar ese rol de prosumidores y es cierto que vuestras herramientas pues la verdad es que hacen muy sencillo y muy accesible que todo eso sea posible. Así que quería preguntarte un poco cómo veis vosotros esa necesidad de formar al alumnado también en esas posibilidades creativas, creativas de conocimiento, creativas de artefactos digitales en los que también puedan plasmar esas evidencias de aprendizaje. Sí, por supuesto, María, y la verdad que un primer pilar, ¿no? Absolutamente fundamental. Yo, como digo, humildemente no puedo aportar mucho desde un marco pedagógico porque no soy experto en ello. Sí que es cierto que, como decía, creo que siempre es interesante tener referencia y creo que aquí la referencia que mejor nos viene como anillo al dedo, y por favor interrumpidme o corregidme si creéis que no es así, es la taxonomía de Bloom, ¿no? Yo esto, bueno, ha sido un desarrollo propio, me encanta aprender, de hecho creo que es la gasolina de mi vida, ¿no? O sea, hay muchos conceptos que quizás lo hemos repetido tanto y llegan a ser maníos, ¿no? El aprendizaje constante, el aprendizaje, para mí es el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que aprender es algo que me motiva, que me conduce, que me permite pues conocer nuevas fronteras, desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda es algo que es absolutamente fundamental, ¿no? Sabéis muy bien que el proceso de aprendizaje pues tiene varias fases, varios hitos y que concretamente pues la exposición es un mero paso, ¿no? Dentro de ese proceso, el consumir contenido. Pero sin duda el crear contenido yo creo que habilita o no, es un entorno donde no solo construye aprendizajes también, sino otras muchas habilidades. Yo creo que el crear conocimiento es importante, pero también hoy en día, hoy más que nunca, las empresas ya no estamos contratando por lo que uno sabe, sino por la capacidad de aprender que tiene, ¿no? Y esto en la creación es absolutamente fundamental. De hecho, para que os hagáis una idea, hay varias lecturas interesantes sobre Google, si queréis conocer un poquito más sobre la compañía, pero cuando pretendemos seleccionar a una persona o hay una persona que está en un proceso de selección de Google, hay una fase concreta de las 4 que se abordan que medimos exhaustivamente y proactivamente y de manera consciente la capacidad de aprender que tiene. Y eso es algo que tiene mucho valor y mucho peso en el proceso final, ¿no? En el incorporar a alguien en la compañía, pues buscamos personas que conscientemente sepan qué capacidad de aprender tienen, cómo aprenden, y en esta fase hay que crear muchos contenidos. De hecho, concretamente durante el proceso de entrevista incluso solemos lanzar algún reto y lo que pretendemos es medir objetivamente y no sé, yo creo que esta palabra no la conocéis, que es bastante desconocida para vosotros, pero utilizamos una herramienta que se llaman rúbricas. ¿Os dice algo? ¿Esto de las rúbricas? ¿Sí? Pues, alguna vez lo hemos oído, de pasada. Pues en Google también utilizamos rúbricas, ¿no? Dentro del proceso de medir la capacidad de creación, la capacidad de aprender, ¿no?
de alguna manera, pues utilizamos también rúbricas, ¿no? Entonces, yo creo que es una fase absolutamente imprescindible en el aprendizaje. También es cierto que para crear pues necesitamos una serie de guías, ¿no? Y tenemos que entender bien cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, tenemos que tener unas capacidades, ¿no? de analizar previa a hacer directamente una creación, ¿no? Y yo creo que en educación es hora también de que enseñemos que hay herramientas o que hay habilidades o que hay skills concretas que son muy interesantes en el aprendizaje y que no se suelen tener en cuenta, como puede ser la estrategia, el pensamiento estratégico, ¿no? El pensar qué necesito hacer para llegar aquí, ¿no? Parece algo muy liviano, ¿no? Pero bueno, yo en estos últimos años que he desarrollado bastante esa habilidad estratégica, conscientemente, pues también me ha ayudado mucho para aprender de una forma más ágil o de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, disculpad si he sido disperso y he conectado muchos contenidos, pero absolutamente la creación de contenido en la fase de aprendizaje, desde mi absoluta ignorancia y humildad rigurosa en un marco pedagógico, creo que para mí particularmente me funciona y que la taxonomía de Bloom nos viene a dar mucha luz sobre ello, ¿no? Totalmente. Enlazando un poco con esto que comentabas, es que realmente crear es una de las habilidades que se han llamado fundamentales para el siglo XXI, aunque realmente ya va bastante avanzado este siglo y seguimos dándole vueltas. Pero ¿por qué que el alumnado aprenda a crear hoy mejora también nuestras perspectivas futuras, nuestras perspectivas, las perspectivas del alumnado como individuo, en tanto a posterior, a ya presente, porque los chavales son miembros de la sociedad presente, no solo de la sociedad futura, que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, pero además también en su empleabilidad y, por tanto, a toda la sociedad, ¿no? Cómo ese trabajar en esa creación nos mejora la perspectiva individual y colectiva como sociedad. Incluso si observamos lo que hacen fuera del aula, veremos que son muy creadores, que son muy creativos. A lo que les gusta, les apasiona y lo hacen real. Y tienen canales para crear constantemente contenidos, ¿no? Entonces es vital que también, yo creo, tengamos la habilidad de entender cómo habilitar esos entornos en la educación formal, en los procesos de desarrollo profesional y de aprendizaje formalmente, habilitar herramientas, habilitar caminos, habilitar soporte. Sobre todo, lo que siempre me gusta destacar mucho, y esto es una frase que la he hecho muy mía y jamás pido siempre, he aprendido que proactivamente lo anticipo esto que voy a decir, que no me malinterpretéis, pero la mejor tecnología sois vosotros y vosotras, sois los profes. Google puede hacer herramientas fáciles de utilizar, sencillas, seguras, escalables, que podéis utilizar con cualquier tecnología, pero jamás de los jamases viene a ser tan potente como lo sois vosotros. Entonces, la mejor tecnología es una mirada vuestra, es una escucha activa. Yo recuerdo cuando siempre recuerdo a los profesores que han marcado un punto de inflexión en mi vida personal y que me han dejado una muesca, ¿no? Ahí, y que lo recuerdo. Siempre han sido personas que me han escuchado, que han sabido atender. Me recuerdo un profesor en la primaria, don Gabriel, el profesor Gabriel, que me hizo entender que lo importante no era leer rápido. O sea, si nos ponemos a leer rápido, a ver quién lee más rápido, ¿no? No. Lo importante es, yo leía muy rápido, tenía una capacidad de leer muy rápido, pero no tenía capacidad de entender lo que leía. Cuando acababa me decía, Gonzalo, muy bien, ha hecho 240 palabras, pero ¿qué decía esto? Y él tuvo esa capacidad de hacerme entender que lo importante cuando leía, en este caso, era entender lo que leía, no leer muchas palabras de forma rápida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora más que nunca tenemos un montón de posibilidades, de oportunidades, y sin duda crear es un escenario ideal para construir aprendizaje y para desarrollar otras habilidades que son tremendamente importantes y necesarias en el puesto de trabajo, ¿no? Yo constantemente estoy creando programas, estoy creando proyectos, estoy colaborando, casi creo más que consumo en mi vida profesional, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también tiene que darnos luz para anticiparnos a las necesidades y preparar a nuestros aprendices para que sobrevivan y que tengan el máximo de oportunidades, ¿no? Incluso nosotros. María, no sé si tienes algo más en el eje CREA. Pues, yo me lanzo, pero os dejo paso al resto, si queréis. Lo comentaba porque creo que Gonzalo ha pronunciado otra de las Cs, ¿no?, que teníamos preparadas para esta tarde, que es colabora, ¿no? Crear,
consumir y prosumir también está muy bien, pero y son desde luego competencias para la vida, ya no competencias clave ni competencias solo profesionales ni personales, son competencias para la vida que uno tiene que tener, ¿no? De alguna manera a lo largo de su vida, en ese aprendizaje continuo en el que estamos todos. Pero has pronunciado la otra palabra, que es el segundo eje sobre el que nosotros teníamos organizada esta sesión para ti, que es el eje de colaborar, ¿no? Creo que ahí la creación toma otro sentido. Así que, o tiene ya otro ámbito, ¿no? Pasa como a otra fase de otra competencia, otra pieza del puzzle, ¿no? En esas competencias digitales o competencias profesionales. Y eso se lo voy a dejar, ese eje se lo voy a dejar a Francisco Orosia, que es otro de los docentes del equipo. Así que le pasamos la palabra a Francisco y adelante. Hola Gonzalo, buenas tardes. Una alegría verte. Igual, Francisco. Nada, pues como decía María Jesús y como tú bien has dicho, no voy a decirlo yo mejor, pero ese reto, ¿no?, que se nos plantea hoy más que nunca, porque pues, si siempre ha sido importante la colaboración, parece que antes como que era mucho más difícil, ¿no? No nos teníamos tan cercanos como nos podemos tener ahora. Y eso, aunque hemos tenido estas herramientas al alcance durante mucho tiempo, parece que ahora nos estamos como lanzando a ellas, a sus brazos, para poder colaborar unos con otros de manera digital. Entonces, ahora mismo parece que la colaboración en este siglo en el que estamos viviendo es casi obligatoria para todo y no sé, aprovechar este escenario que tenemos, ¿no?, para poder desarrollarlo, creo que sería fundamental. Y para mí, personalmente, desde que conozco y uso las herramientas de Google para Educación, pues esta colaboración, o sea, este vehículo para colaborar, pues creo que ha abierto otro espacio, ¿no? Otra realidad. Era como, o sea, es como todo ahora mucho más sencillo. Pero quería preguntarte si podrías compartir con nosotros alguna estrategia o alguna, digamos, sí, alguna estrategia para colaborar en línea de forma efectiva con los compañeros del claustro, porque ahora mismo, pues eso, estamos teniendo muchísimas reuniones online, virtuales, en las que tenemos que coordinarnos, en las que tenemos que trabajar de manera individual, en las que tenemos que trabajar, o sea, tenemos responsabilidad individual, tenemos interdependencia positiva, depende del trabajo de unos de otros. Hay cosas que tenemos que hacer en el acto juntos, pero pues no podemos, o no sabemos, no tenemos a veces todos los mismos recursos y entonces carga el trabajo sobre una de las patas o no, cómo gestionar ese tipo de, no sé, alguna estrategia para ayudarnos en nuestras reuniones colaborativas a los docentes. Genial. Bueno, tomo dos aspectos concretos que me has lanzado, uno generalista, ¿no?, sobre la colaboración y qué visión tenemos sobre ella, y luego aterrizo algo más concreto e intento compartir algunas cosas o incluso recursos que os puedan apoyar, ¿no? A mí siempre me gusta decir que en la empresa en la que estoy trabajando ahora, en Google, somos sanamente obsesivos con la colaboración y forma parte de la cultura de compañía, ¿no? Como decía antes, la palabra cultura es absolutamente imprescindible, ¿no? Son los cimientos donde tenemos que construir todo esto y la cultura al final te define a ti como miembro de la organización, define a la organización. No voy a entrar en muchos detalles sobre la cultura, pero absolutamente creo que es el marco más potente que tenemos que traccionar para conseguir tener el mayor impacto posible en una organización, ¿no? Entonces, en Google somos sanamente obsesivos con la colaboración. Esto también lo estamos viendo en la vida real. Ahora, con esta situación tan excepcional que estamos viviendo y tan desafortunada y que el de arriba, ¿no?, nos ayuda a salir de esto y todos nosotros empujando, por supuesto, también,
pues soy católico, por cierto, que no sé si lo he compartido, si no hay alguien católico en la sala, pues que sepa que soy católico y pues que me refería, ¿no?, a que tengo unas creencias también personales. Pero creo que tenemos que todos juntos apoyarnos, ¿no? El otro día leía que 6 personas se han reunido en este país, en España concretamente, sé que hay compañeros y compañeras conectándose de Centroamérica y América en general, pero 6 personas se han unido y han conseguido traer a España máquinas que consiguen incrementar la cantidad de análisis que se hacen sobre coronavirus en las personas, ¿no? Pero además una cosa exponencial, ¿no? Entonces, yo creo que la colaboración me gusta definirla como, y perdonad por el término más científico del área que represento, que soy ingeniero de camino, para mí la colaboración es un catalizador positivo. El colaborar es tener la capacidad de ir más rápido, de ir más seguro, de tener más impacto. Es algo que tiene que formar parte de nuestras vidas sí o sí. Y no solo tenemos que colaborar en situaciones concretas por ejemplo, en este caso, en niveles de productividad, es que yo de los aprendizajes más profundos que he tenido en mi vida ha sido cuando he ejercitado, por ejemplo, actos de voluntariado, ¿no? Colaborar no es solo estar aquí porque necesitamos juntos conseguir este proyecto, conseguir esta meta, ¿no? Que sí, que es tremendamente importante. Pero yo creo que tenemos que llevar la colaboración a nuestro día a día, ¿no? Entonces, para mí, colaborar absolutamente es extender nuestras capacidades absolutamente y catalizar, ir más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que la colaboración ha existido desde siempre, pero como bien mencionaba Francisco, el tener unas nuevas herramientas que nos permitan conectar, que nos permitan, pues de alguna forma, estar síncrona o asíncronamente. Muchos detalles sobre la tecnología que vosotros ya conocéis como institución educativa referente adoptándola y en vuestros proyectos y programas de desarrollo profesional, pues creo que tiene que ser así, ¿no? Entonces, en Google somos sanamente obsesivos con la colaboración y todos los productos que desarrollamos los hacemos teniendo la colaboración en el centro. O sea, todas las herramientas que utilizáis ahora en la universidad, que utilizáis o que utilizan muchísimas empresas cada vez más y más, ¿no? O las escuelas, en este caso en el proyecto que yo lidero, están diseñadas con la obsesión sana de la colaboración. Y en cada una de las herramientas lo que hemos hecho es cambiar el botón de guardar, que era un paradigma anterior, porque antes tenías que guardar las cosas, eran propiedad tuya, ¿no? Y ahora ya hablamos de un paradigma y de una cultura nueva, ¿no? El colaborar. Entonces, lo que hicimos fue cambiar el botón de guardar, que había en la herramienta ofimática de antaño, por el de colaborar, ¿no? La palabra mágica, colaborar. ¿Y por qué lo hicimos? Esta historia es bonita, ¿eh? Y ya veis que mi nivel de pasión empieza a crecer, ¿no? Lo hicimos porque cuando abrimos oficinas de Google en diferentes zonas horarias, ¿vale? Sabéis que nacimos en California, pero abrimos la oficina de Dublín y abrimos la oficina de Tokio. Nos dimos cuenta, empezamos a crecer el número de personas en la organización, nos dimos cuenta de que adjuntar un archivo a un correo electrónico era absolutamente ingestionable, ¿no? Os pongo el ejemplo de que mi compañero Michael Bennett, ¿no? O Michael Frick se creaba un archivo en California, lo enviaba a Gonzalo Romero, que estaba en Dublín o en España, ¿no? Recibía ese archivo, tenía que editarlo, modificarlo, ya sabéis de lo que hablo. Y luego se lo pasaba a Gaku Matsui, que era el compañero que había en la oficina de Tokio. Y ya en un día solo, en 24 horas, el sol salía de un sitio y se cerraba en otro, pues el documento había tenido 4 o 5 versiones y ya nadie sabía cómo estaba eso. Eso era un absoluto descontrol, ¿no? Entonces, la visión que tuvimos, y de ahí nació lo que ahora conocéis y utilizáis, que es G Suite, tanto los documentos de Google como las presentaciones, como las hojas de cálculo, ¿no? Lo que hicimos fue tener esa visión y promover ese cambio cultural de que no había que juntar cosas y hacerlas llegar a los compañeros, sino que había que hacer es tener una fuente de verdad, que era un documento, y traer a las personas a ese documento, ¿vale? Y esa fue la idea sencilla y mágica que ahora conocéis como documentos de Google o presentaciones de Google, donde colaboráis diariamente, constantemente en hojas de cálculo, ¿no? Por tanto, y resumiendo y sintetizando, para mí la colaboración es un catalizador y la visión que tenemos como compañía es construir herramientas que nazcan fundamentadas y basadas en la colaboración, ¿no? Y lo bueno que tenemos como compañía, bajo mi punto de vista, y obviamente tengo un sesgo porque trabajo en Google, ¿no? Pero no me lo tengáis en cuenta, es que escuchamos mucho al usuario. Os pongo un ejemplo. Antes, hace 4 o 5 días, no era posible utilizar la visión que estamos utilizando ahora. Y que no sé si tenéis instalada una extensión que ha desarrollado un profesor, un tercero, que es funcional. Nosotros vimos que era algo que los profes demandabais y ya hemos anunciado que en la próxima actualización de Google Meet la traemos de forma nativa, ¿no?
Esa es la agilidad y el habilitar el que tu usuario pueda compartir, colabore, habilitar la colaboración de un usuario con la persona que desarrolla el producto o el equipo de personas que estamos compartiendo las bondades del producto, ese es el potencial, ¿no? Entonces, en Google somos sanamente obsesivos con la colaboración. Este es que me ha visto tocar la fibra y entonces, bueno, ya me perdonáis la extensión. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo mejorar esa colaboración online, esa productividad, ¿no? Yo siempre comparto algo que aprendí de un jefe mío en Google, que no era el de educación. Yo tuve hice un máster durante unos meses en un equipo de Google, el equipo de Google Cloud, el equipo de empresas, ¿no? Y el country manager, ¿no? O el director de nuestras herramientas para empresas, en un momento dado, un día, tomando un café, me dijo, Gonzalo, dice, es maravilloso que hayas tenido esa experiencia de educación y ahora estés trabajando con nosotros y estés dándonos ese punto de vista porque estamos conectando muchos términos del argot empresarial con términos de la cultura de uso de herramientas para el aprendizaje o para la colaboración, ¿no? Entonces me lanzó un concepto que yo no lo tenía en mi diccionario. Mi diccionario va increciendo por días, como os podéis imaginar, que es el de los, en inglés se menciona, ¿no? O se dice, son los quick wins, ¿no? Las victorias rápidas. Esto es un elemento absolutamente fundamental, no voy a entrar en detalle, en un proceso de transformación digital, pero viene a decir que todo lo poco muy importante que se repite es donde tienes que intentar enfocarte primero y transformarlo digitalmente, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay muchas veces como profesores en el centro educativo o en la universidad hacemos fotocopias, ¿no? Oye, pues tengo que fotocopiar esto, tengo lo otro, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que eso es algo que es lo poco que se repite mucho y muy importante, ¿no? No sé si alguna vez habéis calculado, os reto a hacer esto, ¿eh? Si trabajáis en un centro educativo, cogeros el cronómetro y en un día calcular el tiempo, medir el tiempo que estáis haciendo fotocopias, ¿no? Cuando tengáis ese dato, lo multiplicáis por 5 días que vais al cole y por 52 semanas. Y empezáis a hacer visible. Eso es data driven, es otro concepto importante a la hora de tomar decisiones, no a la hora de transformar digitalmente, aunque también de tomar ciertas consideraciones, pero calculad el tiempo que invertís en hacer fotocopias. ¿Qué valor aporta eso a vuestra comunidad educativa, a vuestros aprendices, a atender a vuestras familias, ¿no? En un centro educativo, ¿no? O en vuestra carrera o en vuestro desarrollo profesional. Si ese tiempo, que es un proceso que se repite mucho, lo transformamos digitalmente, utilizamos Google Classroom, por poner un ejemplo, o un documento de Google que lo comparte con un grupo de usuarios que son tus aprendices, en un plumazo has ahorrado tiempo. Si eso lo haces 150 veces en un mes, has ahorrado ese tiempo por 150 veces. Entonces, te puedes dedicar a lo que es realmente importante, que es ser la mejor tecnología, nuevamente entre comillas, para el aprendizaje, escuchar a tus aprendices, dedicarles tiempo, conducirles cuando lo necesitan, ¿no? Y estar a su disposición, ¿no? Yo creo que en esa parte es clave. Entonces, para esos quick wins, yo soy consciente de que tenéis dentro del currículum de este programa todo lo que son las certificaciones de educador Google, ¿vale? Y tenéis muchos casos de uso desde la adopción que van a ayudar a esto. Pero bueno, también os invito a que hagáis un poquito de investigación. Es una parte importante de vuestro desarrollo profesional y de vuestro desempeño, ¿no? Entonces, hay muchos marcos de transformación digital o de desarrollo o de quick wins, ¿no? Y concretamente con Google tenéis mucho. De hecho, hay un centro que me encanta, un recurso que tenemos, si queréis antes de marcharme os lo muestro en pantalla, que es el centro de aprendizaje de G Suite. No sé si lo conocéis o lo tenéis en el radar, pero viene pues, un poquito a contar eso, ¿no? Oye, ¿cómo transformamos digitalmente con diferentes herramientas procesos que o se dan mucho, ¿no? O no. La parte, por ejemplo, de videoconferencias, que ahora estamos utilizando la herramienta de videoconferencia, pues se ha convertido en prácticamente la que más utilizamos de todas, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando se va... Hay que pensar de una forma diferente, ¿no? Es otra cultura. El aprendizaje a distancia, vosotros tenéis la inmensa fortuna de estar en esta institución, que son las bases de ello, ¿no? Entonces, soy usuarios constantes de un aprendizaje a distancia diseñado con sentido, con coherencia, con rigurosidad, con impacto, ¿no? Yo os invito a que observéis, porque muchas veces no lo hacemos. Vamos rápido, ¿no? Como las mulas, ¿no? Como los burros, ¿no? Como se dice en mi tierra, ¿no? Vamos así, ¿no? Sin tal. Observad simplemente las cosas que ofrece esta experiencia de estar en UNIR, ¿no? El ver los procesos,
el ver qué sucede, el entender cómo se comunican, qué herramientas se utilizan, son oportunidades de impacto y de experiencia absoluta, ¿no? Entonces también os invito a que entendáis esto porque es una cultura nueva y os puede ayudar a inspirar mucho y podéis conseguir o coger muchas buenas prácticas de todo lo que se hace y también, sin duda, pues se podrán mejorar en algunos casos, pues no, nadie dice que no, pero hay una fundamentación, ¿no? Y hay una innovación que tenéis que ser capaces de ver, de entender y de hacer vuestra. Y si sois críticos, de intentar proponer mejorarla. Muchas gracias, Gonzalo. No sé, Francisco, si le quieres preguntar algo más. Yo es que soy muy fan de la colaboración y me pasa un poco como a Gonzalo. Me hablan de colaborar y digo, ¿dónde hay que ir? O sea, y yo creo que por eso soy tan fan de Google, ¿no? Porque siempre ha tenido ese espíritu colaborativo bueno, pues que quizá otros paquetes se han ido sumando, pero creo que en el ADN de Google siempre ha estado la colaboración. Francisco, no sé si tienes algo más o pasamos al siguiente eje. No, aunque no pienso como tú y como Gonzalo, ¿no? Que la colaboración es la esencia de G Suite, yo creo que podemos pasar a la siguiente, a la siguiente C. Fenomenal. Yo creo que son todo Cs bien engranadas, ¿no? Si no están engranadas y no forman parte del puzzle, ¿no? A mí siempre me gusta mucho hablar de las piezas del puzzle que tienen que acabar encajando todas, ¿no? Y pienso que esa creación y esa colaboración, bueno, Gonzalo realmente lo ha estado diciendo, en todo este tiempo que nos ha estado hablando de colaborar y cómo ver todos esos procesos repetitivos y demás, creo que él mismo ya ha iniciado la tercera C, que es la de compartir, ¿no? Uno puede colaborar, crear en colaboración, prestarle o abrirle al resto de la comunidad educativa que comunicar lo que ha hecho, lo que le ha salido bien, lo que le ha salido menos bien. No solamente se trata de comunicar y de colaborar en logros, sino que también hay que comunicar y colaborar en cosas que no salen bien, porque no todo va a salir bien a la primera. Nunca sale bien, casi nunca sale bien a la primera y no pasa nada si algo sale mal, porque de los errores es de donde podemos aprender, ¿no? Quizá con más objetividad. Cuando le sale algo mal a uno, no se tiene que llevar en la mochila también ese aprendizaje. Y en eso desemboca ese compartir. Pienso que las 3 Cs son el puzzle y tenemos que encajarlas, ¿no? Tú mismo nos has estado de una manera u otra hablando de compartir, ¿no? Las fotocopias dichosas, que yo les tengo tanta manía, discúlpenme los que hacen fotocopias, es algo que compartimos, aunque sea con la máquina de la fotocopiadora y con el conserje o la conserje cuando vamos a la sala, ¿no? Yo siempre he ido muy poco, ya hace muchos años que voy poco, no porque no esté en el aula, que en los últimos años no he estado en el aula, sino porque me uní a Google en una edad muy temprana de mi profesión, me parece, y me ha ahorrado bastantes fotocopias. Pero sí, también soy muy fan de compartir y esa es la última C, que si no es casi la más importante, quizá puede que las englobe a todas, ¿no? Finalmente, que no nos quedemos con las cosas, sino que las compartamos y abramos el aprendizaje. Y de eso sabe mucho Antonio Márquez, que es el otro de los profesores del equipo de este curso, de este cuatrimestre, y ya pues le cedo la palabra para que te comparta esa última C. Adelante, Antonio. Qué buenas presentaciones, por favor. Muchas gracias, María Jesús. Hola a todos y gracias también a ti, Gonzalo, por estar con nosotros hoy, porque es un auténtico gustazo tenerte aquí. Bueno, comentando, hilando con estas 3 C que nos gustan tanto y que compartimos en el curso con nuestros alumnos día a día, entramos en un dilema que nos encontramos, que es el compartir. Es decir, para cambiar de paradigma, de dejar de tener este aula o esta habitación cerrada con 4 paredes donde todo lo que hacemos se queda ahí, y cómo pasamos a compartir esto con el resto del mundo, como compañeros, con alumnos y con la comunidad educativa. Teniendo muy claro que la comunidad educativa no son solo los profes y los alumnos, sino que vamos más allá, vamos con el alumnado, con el resto de compañeros de otros centros, de universidades, institutos, colegios. ¿Y cómo ha ido cambiando esto desde la visión de Google también? La filosofía de compartir lo que se hace, como bien decía María Jesús, lo bueno y lo malo para ir creciendo de manera conjunta.
sin duda es otro elemento clave en lo que hacemos cada día, ¿no? Yo antes de contestar formalmente como responsable de Google para educación en España, como me queráis llamar, que soy Gonzalo por encima de todo, quiero compartir una historia que viví en el colegio, ¿no? Donde trabajaba. Mi rol era el de conectar tecnología con pedagogía y con personas, ¿no? Entonces observé que en ciertos perfiles del centro educativo, del proyecto educativo donde trabajaba, había personas hipercompetentes, había profesoras y profesores muy competentes en su desempeño, en adoptar la tecnología, en crear experiencias de aprendizaje, en dar sentido a muchas cosas, en reinventar procesos, en transformar, ¿no? Había un grupo de profas y de profes que eran muy potentes, ¿no? Pero también observaba que eran muy celosos de compartir, ¿no? Que eran muy propietarios de lo suyo, ¿no? Entonces, claro, yo llegué de fuera, me incorporé a un proyecto educativo no siendo parte o elemento per se del proyecto educativo. Soy una persona que podéis ver por mi edad pues bastante joven. No voy a decir mi edad porque no creo que sea relevante. Tengo 36 años, pero soy bastante joven. Entonces, claro, me vieron de alguna forma como aquí alguien viene, ¿no? Entonces, yo creo que compartir es clave para muchas cosas. Lo que está claro es que yo lo que decidí es hacerles ver a ellos que la innovación que desarrollaban o que la experiencia que desarrollaban, si solo se quedaba en su aula, se moría en su aula, ¿no? Yo siempre les venía a decir, sé que tengo muchas debilidades, pero tengo una fortaleza y es que digo las cosas como las pienso. A veces no me viene del todo bien, pero siendo una persona humilde y honesta, ¿no? Y sencilla, yo creo que no tiene por qué fallar. Entonces, pues cogí este perfil concretamente, esta compañera o compañero, no es relevante, y le dije, oye, creo que tienes que intentar hacer esto. Y decía, y era receloso, se cerraba, ¿no? Entonces, poco a poco intenté acercarme de otra manera, intenté empoderarlo, intenté hacerlo que estuviera cerca mía, pues lo llevé a conferencias de don Javier o lo llevé a conferencias de otros compañeros, de otros colegas, le abrí un poco la cabeza, ¿no? Y hubo un momento en el que sinceramente le dije, es que no eres consciente del impacto que puedes tener en el grupo de personas de la organización. No eres consciente. Primero le invité una cervecita, un platito de jamón. Siempre hay que cuidar a las personas, ¿no? Y hacer un engagement apropiado. Yo que soy del norte de Andalucía, que es la región sur de España, tenemos buen jamón, buena cerveza, buenas gambas, ¿no? Me han educado bien. Pues invertí un poquito en eso y construí esa relación, ¿no? Al final somos personas y es absolutamente necesario hacer vínculos y crear vínculos, ¿no? Y desarrollar relaciones. Y se lo transmití así. Y fue un clic, lo hackeé, ¿no? En este concepto. Y él lo vio y lo entendió. Y dijo, tienes toda la razón del mundo. Tengo que ponerme a disposición de la organización, a la disposición de mis compañeros, ¿no? Entonces, él experimentó en sus propias carnes, ¿no? En sus propias venas, el poder que tiene el compartir, ¿no? Que al final no deja de ser un elemento más específico de la colaboración, entiendo, ¿no? Entonces, dicho eso, pues yo creo que compartir es absolutamente necesario a todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Obviamente, pues como personas yo creo que nos hace crecer también y el tener la capacidad y la habilidad, ¿no? Y el compartir incluso, pues, situaciones en las que no estamos cómodos o al final siempre tenemos una misión en esta vida y es tener impacto. Elige tú dónde quieres tener impacto. Escribe en un papel cómo lo vas a hacer y de quién te vas a rodear y con quién vas a compartir ese proyecto, esa visión para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, es que me estáis tocando en mis fibras. Compartir es algo que creo que es absolutamente vital, necesario y que nuevamente empodera a las personas, cataliza los procesos, permite pues ir más rápido, ¿no? Y llegar más rápido. Vale, muy bien. Yo quiero resaltar esa palabra de impacto que me gusta mucho porque al final nosotros como maestros, maestras, profesores y profesoras tenemos un impacto brutal no solo en nuestro alumnado, que van a ser las personas que estarán aquí delante de las pantallas o en otro dispositivo que sabremos dónde estarán, pero tenemos una responsabilidad muy grande. Nuestro trabajo
impacta claramente día a día en su crecer y en su aprendizaje. Y por eso quería resaltar también una cosa que me ha gustado mucho que tiene el grupo de educación de Google en España y en muchos otros países, que es la comunidad de GEDU. ¿Podrías hablarnos un poquito más de lo que están haciendo los maestros, maestras y profes y profas en la comunidad? ¿Y cómo crees o cómo surgió esta idea? Pues fíjate, yo creo que la comunidad es un elemento fundamental para tener impacto como grupo y como entidad. El cuerpo docente de un país tiene que tener impacto siempre que pueda, ¿no? Y tenemos que estar al servicio de las personas a todos los niveles, ¿no? Entonces, el tema de la comunidad yo creo que es algo que nace de forma muy natural y muy orgánica porque diseña ciertas herramientas que te ayudan. Entonces, tienes la necesidad, si eres una persona con esa visión de compartir y de colaborar, de compartir y colaborar, ¿no? Con otras personas para compartir o para, de alguna forma, inspirar qué te funciona a ti porque crees que puede ayudar a otros, ¿no? Entonces, en ese sencillo escenario, empezamos a crear, porque yo formé parte de la comunidad de educadores de Google en España, antes de ser parte del equipo de coordinación de la comunidad, antes de trabajar en Google, ¿no? Entonces recuerdo que, bueno, pues fue un momento de proactividad mío personal, ¿no? Yo vine de un viaje inspiracional, empecé a conocer en profundidad los dispositivos que pone Google al servicio de la educación, que son los Chromebooks, y que ahora vais a conocer mucho más sobre ello y que veis que cada día tienen más presencia en la escuela. Y bueno, estuve en Estados Unidos, un viaje inspiracional, y llegué y dije, uy, esto hay que intentar dar sentido, hay que intentar compartir esta buena experiencia que he tenido, ¿no? Entonces conecté con las personas que estaban en ese momento liderando la comunidad y los Google Educator Groups, o los G de Gonzalo, E de España y G de Gonzalo, por ejemplo, groups, son grupos de profes que se reúnen para compartir, tanto en una comunidad virtual como en una comunidad presencial. Realizan una serie de eventos donde pues, tenemos la suerte de que a veces nos invitan a compartir las novedades de las herramientas de Google, pero sobre todo la misión que tienen es la de colaborar y compartir. Aquello que han creado lo quieren colaborar y compartir. Entonces diseñan experiencias de desarrollo profesional muy orgánicas de profe a profe, hacen una parrilla de talleres, los profes se pueden apuntar, luego comparten una buena comida, que es un punto importante, ya habéis visto que para mí comer bien es importante, y luego pues tener un espacio de difusión y también cómodo, pues incluso hay conferencias para las personas, el asistente, y invitamos a conferenciantes o invitan los coordinadores, las personas que diseñan. Pero hay un elemento, y con esto acabo ya, ahora os cito dónde están si queréis conocerlo, que me parece absolutamente diferenciador respecto a otras comunidades o respecto a otros perfiles que he llegado a conocer, ¿no? En la comunidad de educadores de Google prima el empoderar a colegas, ¿no? Hay gente muy impactante y con muchas habilidades y con mucho desarrollo profesional, pero no busca crear seguidores. Lo que busca es ponerse al servicio de los compañeros, tener impacto y crear nuevos líderes, ¿no? Entonces, yo esto es un elemento en el ADN de la comunidad de educadores de Google, concretamente la que conozco es la de España, en algunos países que he visitado también lo veo, ¿no? Se busca empoderarse, colaborar para empoderarse, para compartir, para ser mejores profesionales, no para tener más seguidores en una red social, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un elemento bastante diferenciador y bastante transformador también, si me apuráis, ¿no? Genial que haya profesores que tengan unas redes sociales muy potentes y que utilicen esos canales para compartir y para colaborar, ¿no? Que yo creo que es el enfoque que hacéis la mayoría, ¿no? Pero también es cierto que me he encontrado algunos profesores en el ecosistema que su único interés es tener seguidores y que es absolutamente lícito y que lo respeto, ¿eh? Pero de eso no va concretamente el Google Educator Group, ¿no? Así que, bueno, con esto yo creo que ya acabo, que no me quiero extender demasiado. Fenomenal. Bueno, Antonio, creo que tienes otra pregunta porque veo que has vuelto a encender el micrófono. Vamos a abusar un poco de tu confianza y de tu disponibilidad, Gonzalo. Pero enseguida ya terminamos, que estamos llegando ya a la hora. Pero adelante, Antonio, hazle ya si quieres la última pregunta. Muy rápido, porque es algo que les interesa a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que es por qué puede aportar ese logro de tener el certificado de Google Educator, el Level 1, el Level 2 o el Innovator, y ¿qué nos contarías sobre eso?
Gonzalo. Muy buena pregunta, muy interesante. Yo creo que el desarrollo profesional exige evidencias profesionales, ¿no? Y es muy importante tener una evidencia profesional de un path o de un camino de desarrollo profesional, ¿no? Con esto no quiero decir que sea la única manera de desarrollarse profesionalmente, no me malinterpreten, pero sí que es cierto que creo que las certificaciones de Google permiten de alguna forma evidenciar que ha superado una serie de objetivos específicamente diseñados desde el modelo que mencionaba al principio de nuestra llamada, porque las certificaciones de Google for Education están fundamentadas en el modelo del doctor Puentedura, el modelo SAMR. Es el marco que se ha utilizado para diseñar todo lo que es la capacitación, ¿no? La certificación yo creo que es importante porque es una evidencia profesional, ¿no? Y está validada por este modelo y por un grupo de profesoras y de profesores y un research, una investigación profunda que hacemos desde el equipo de Google for Education, ¿no? Entonces, yo creo que el certificarse es algo de valor. Es algo que permite evidenciar, que permite incrementar tu pues, nivel de profesionalidad de cara al mercado, ¿no? Que creo que es importante. Luego tenemos una certificación específica que invito a que conozcáis, que están orientadas para dos perfiles concretos. Una de ellas es el perfil de profesora o profesor que le encanta formar a otros profesores y que le encanta compartir su experiencia o otras que descubre o que investiga o que encuentra. Y es la certificación de Trainer, de Google Certified Trainer, o entrenador certificado de Google, y que os invito a que conozcáis y que seguro que en el currículum pues la mencionáis y la exploráis, y muchos de vosotros, de los profes, de hecho ya sois trainer certificado de Google, ahora que caigo en la cuenta. Y luego tenemos otra certificación muy exclusiva de la que no solemos hablar proactivamente, que es la certificación orientada a líderes educativos y que se llama la certificación de innovadoras o innovadores, ¿no? Innovators. Y aquí creo que tenéis la inmensa fortuna de tener algún innovator que veo en la sala y que os puede contar pues, qué experiencia es, ¿no? El objetivo de esto, y Raúl Diego os puede contar, y yo creo que vale la pena que una sesión la dedique a eso y os cuente concretamente cómo fue esa experiencia, pero lo que intentamos es habilitar un ecosistema donde los líderes educativos que estáis en disposición de crear, de resolver grandes retos a escala para la educación, ¿no? Y que eso es lo que se exige para aplicar al programa, es traer un problema que queréis resolver. Ese es la carta la inscripción o la papeleta para intentar participar al programa no es otra que traer un problema a escala grande que hay en educación y que queréis resolver. Y en base a eso montamos una experiencia de 3 días en una oficina de Google y traemos compañeros y dinamizadores y personas pues, que tienen una competencia desarrollada en metodologías ágiles o en creatividad, y todo eso lo metemos en una coctelera y durante 3 días lo agitamos y creamos un producto mínimo viable con el innovador o la innovadora para en los próximos 12 meses con un par, en este caso con un innovador, intentar resolver ese problema. Y sales en 3 días con un producto mínimo viable de la oficina de Google, pero en 12 meses tienes el compromiso de esto no va de tecnología. Puedes utilizar la herramienta de Google si te apetece o no. Ahí no hay ningún contrato, ¿no? Para así decirlo. Pero sí que el contrato es que pongas lo mejor de ti, que colabores, que compartas y que crees. Las 3 Cs las ponemos en esa coctelera, pum, 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 y en 12 meses presentas un proyecto para resolver ese gran reto que tenías, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, no puedo decir que has venido al sitio adecuado, más bien que nosotros te hemos encontrado a ti y estamos, porque creo que todos compartimos las 3 Cs, compartimos tu visión, esa visión sobre todo de la importancia de las personas que has mencionado. Yo soy una de las que lleva peleando mucho tiempo porque sean las personas las que estemos por encima y no todo lo demás. Y creo que en esa pelea de personas, he tenido la gran suerte de, entre otros, encontrarme con Raúl Diego, al que le voy a pasar ahora la palabra y él te va a hacer llegar las preguntas de varios de los asistentes que tenemos en la propia sesión.
y que han ido rellenando el formulario. Porque además, si hay alguien que comparta en este país a nivel de educación, ese es Raúl Diego. Raúl Diego, más de acuerdo. De día, de noche, es una de las personas que opina como yo, que comer y dormir todos los días está muy sobrevalorado porque solemos coincidir bastante a horas que nadie más coincide. Pero Raúl crea, colabora y comparte desde... bueno, yo no lo he conocido haciendo otra cosa. Así que, Raúl, sigamos compartiendo. Todo tuyo. Muy buenas, Gonzalo. Voy a intentar ser rápido para que puedas tener tiempo de descanso. Te voy a vislumbrar una pregunta que es personal y luego formularte rápidamente las que formulan los compañeros. En estos días del COVID-19, muchos centros están levantando lo que no habían levantado hasta ahora. Es decir, muchos tenían planes de innovación, planes de construcción de proyectos tecnológicos, y muchos centros están levantando castillos. ¿Qué fórmula, qué material le darías para que ese castillo, en vez de que esté hecho de arena, sea consistente? Es decir, ¿cuál es el consejo que darías a los centros educativos que están construyendo una estructura de pedagogía o uso de la tecnología como material básico para que esa arena se convierta en algo sostenible y que al final le puedan replantear? O a lo mejor se darse cuenta de que están construyendo un castillo de arena que cuando termine esto tienen que derrumbar y construir con otros materiales. Pero ha habido muchos que se han dado cuenta de que esto era necesario y desgraciadamente ha tenido que pasar una pandemia para que lleguemos a ello. ¿Nos dirías un poquito la fórmula? Bueno, no me aventuro a dar fórmula de nada, ¿eh? Perdonadme, yo comparto mi visión y mi lógica, ¿eh? No me malinterpretéis. Yo creo que esto ha precipitado que muchos cambios que se iban a dar en un largo plazo, en 3, 5, 4 años, o que se están dando en 4, 3, 5 años, pues ha precipitado y de un día para otro se han tenido que dar, ¿no? Entonces, mi absoluta humilde visión es que no es momento de meterse en camisas de 11 varas, ¿no? Todos somos conscientes y esto ha servido para darnos una visión más todavía de lo necesario que es tener una estrategia de aprendizaje a distancia, más que nunca, pero el 80% de los proyectos educativos no están preparados ni siquiera para empezar a entender qué es un proyecto de este calibre. Entonces, va a ser complejo y además va a ser una carga por encima de la situación que estamos viviendo el diseñar con profundidad y el pretender hacer una carrera una larga carrera, cuando ahora lo que necesitamos es correr muy rápido para estar preparados. Entonces, yo diría que no nos complicásemos, que apostásemos por soluciones que sabemos que funcionan, que son fáciles, que tienen una curva de aprendizaje prácticamente plana. Esa es mi percepción. Entre ellas, una de las soluciones son las herramientas de Google. Hay otras muchas empresas que están colaborando también pues en este sentido. Y sobre todo lo que necesitamos es liderazgo. Necesitamos no complicarnos la vida, pero al mismo tiempo necesitamos a alguien que tenga un liderazgo claro y que defina unas pautas coherentes para organizar este momento tan particular, ¿no? Esto es como si de repente, ¿no? Pues como tenemos que colaborar y encima cada uno desde casa, ¿no? Pues oye, pues tenemos que construir algo. Bueno, pues necesitamos diferentes roles, diferentes perfiles. Necesitamos una persona que lidere, otra persona que acompañe y que ejecute un plan sencillo para transformarlo poco muy importante y poco más, ¿no? Yo creo que me quedaría en eso. No tengo mucho más que compartir, ¿no? Perfecto. Te traslado una pregunta. Un compañero te ha visto el otro día en el webinar que lanzasteis desde Google España, Google Educación España. Él está convencido de que la importancia del compartir, del colaborar, pero dice que a la hora de trabajar con sus alumnos no consigue trasladarles esa emoción al colaborar y sus alumnos van más a proyectos más personales. Te pregunta qué podría hacer para que se enganchasen al trabajo colaborativo o la cooperación. Dice que Google, ¿qué puede ofrecer Google? Yo sí que me gustaría aportar algo que aprendí de Google, que gracias a la Academia de Innovadores aprendí, y es que yo cuando os escuché pues las formas de trabajo de Google, transformé una metodología que teníais en Google en el engagement de mis alumnos. Es decir, que una vez al mes agradecen por unos fans bonus, unos bonus de gratitud,
en un formulario de Google agradecer a un compañero su aportación, ¿no? Y eso es una estrategia que saqué de cómo trabajáis en Google y que a mí me valió para transformar el agradecer constantemente, periódicamente, es decir, cada mes, a su compañero por esa ayuda o ver la importancia de que en trabajando colaborativamente se va más lento, pero se llega más lejos. Y te pregunta un poquito que cómo le podrías dar un consejo. Yo creo que hay dos cosas sencillas que yo haría desde mi perspectiva y desde mi humilde punto de vista, ¿no? Una de ellas sería invertir un poquito de tiempo en hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, retar a tus aprendices a que tengan que, de alguna forma, habilitar entornos de retos para que tengan que, sí o sí, conectarse y dedicarse tiempo entre ellos. Por ejemplo, el otro día recordaba, y me vaya a perdonar, voy a tener que dejarlo en breve porque tengo otra reunión bastante importante. Contento de venir otro día, María Jesús, Javier y el resto del equipo y contestar todas las preguntas, pero ya me llevan esperando unos minutos una reunión bastante importante que tengo con California. Entonces, lanzaría retos donde impliquemos el colaborar, el que haya que colaborar. Por ejemplo, yo el otro día recordaba que le decía a un grupo de profesoras, ¿no? Y de profesores, oye, ¿habéis pensado que podéis trabajar solo 10 minutos a la semana? Podéis llegar el lunes y decir, oye, chicos, esto es lo que vamos a hacer esta semana. Necesito que el viernes a las 2 menos 10 me digáis cómo sois capaces de resolver la pandemia que estamos viviendo de COVID-19. Y te vas el lunes, te sales de la habitación y te vuelves o del aula o de la sala de Google Meet y te vuelves el viernes a las 2 menos 10 porque acabas de trabajar a las 3 y necesitas 1 hora y 10 minutos para que te presenten sus proyectos. Y ya está, ¿no? Es un poco exagerar, ¿no? Pero sí que tener esos momentos, ¿no? de lanzar inspiración o de crear retos. Yo creo que eso funciona muy bien. Y luego los sistemas de recompensa o las metodologías como gamificación, etcétera, enganchan mucho. Lo que pasa es que, bueno, pues obviamente no es momento de hacer experimentos con gaseosa, ¿no? Es momento de estar cerca de tu aprendiz y de utilizar la tecnología simplemente, si no te quieres complicar demasiado, para estar con ellos. Solamente utiliza la tecnología para estar con ellos, para escucharlos, para estar conectados. Yo creo que es una inversión magnífica, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. No te vamos a pasar más preguntas, te vamos simplemente a agradecer la asistencia. Discúlpanos, por favor, porque estamos abusando ya de tu tiempo. Te dejamos que te vayas a esa reunión. De verdad que yo te agradezco personalmente, de corazón, que hayas estado con nosotros este ratito. Quedaríamos aquí charlando y compartiendo contigo toda la tarde, pero bueno, tienes tu casa, estás en tu casa, así que te la dejamos abierta, como no puede ser de otro modo, esta Escuela de Profesores de UNIR, para que vuelvas cuando quieras y esperamos que la próxima vez, aunque Meet es fenomenal y esta rejilla que nosotros tenemos instalada en la consola para todo el mundo humaniza mucho las Open Classes, yo espero que la siguiente, o si no es la siguiente, la próxima, nos podamos ver en persona y los abrazos virtuales, como decía Sabina el domingo, no sirven. Los abrazos tienen que ser de verdad. Contad conmigo. Contento de que si con tiempo queréis hacer una sesión solo de preguntas o media sesión, media masterclass, 30 minutos o algo así, contento, Contad conmigo. No sabes lo que estás diciendo. No sabes dónde te estás lo digo de corazón. No tengo ninguna necesidad y lo digo de corazón. Este tipo de experiencias me sirven para aprender mucho y también quiero estar algún día en donde no hable y escuche. Eres bienvenido cuando tú quieras. Nosotros somos muy de retos y casi todas las semanas tenemos retos en directo, así que te animamos a que vengas a resolverlo con el resto de los alumnos de Google for Education. Muchísimas gracias por venir, Gonzalo, de verdad, un placer. Gracias a todos y gracias, Javier, también, que siempre es un lujo poder verte y compartir contigo tiempo y espacio. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, un abrazo y nada, reitero lo que ya te he dicho, María Jesús. Ya sabes dónde estamos, haremos grandes cosas juntos. Seguro. No tengo duda. Gracias por venir. Ya se ve que para tener buenas ideas educativas se puede ser ingeniero de caminos y además trabajar en una empresa tecnológica. Una cosa no está reñida con la otra. Así que nada, enhorabuena y muchas gracias por todas tus aportaciones. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Cuidaros todas y todos mucho. Hasta luego. Adiós, Gonzalo. Gracias.